abrí la puerta, aquellas puertas de cristal, y cuando yo entré, todo el mundo se giró y miró. ¿Y qué hice yo? Pues cerré las puertas y me fui. Pero tampoco quería irme. Entonces estaba ahí entrando y saliendo, entro, no entro. Y había un hermano, corregidme si me equivoco, Manolo de Málaga, que era sordillo. Manolo Gómez. Y yo creo que como Manolo estaba el hombre sordo y estaba más pendiente de otras cosas, el Señor lo utilizó para salir y decir: entra, no te quedes fuera. Y así entré. Si no hubiera sido por la sordera de Manolo, yo no sé si yo hubiera entrado en la reunión. Lo digo de verdad, hace gracia, pero... Y luego llegaba a las reuniones tarde y me iba antes, para no tener que saludaros. A nadie. Si alguien es tímido, se identificará conmigo. Así que tímidos del mundo, no estáis solos, aunque queráis estar solos. Entonces, una tarde salió Benjamín, salió corriendo detrás mía y me dijo: muchachos, que tienen mucho que estudiar. Claro, yo estudiaba lo justo. Y me dijo, y yo dije: no, ¿por qué? Y dice: es que veo que llegas siempre tarde y te vas antes. Claro, yo no quise decirle: no, es que no quiero saludar a nadie, es que soy tímido. Y me dijo: no, hombre, ya me animó a relacionarme. O sea, así de lamentables fueron mis inicios. Bueno, quiero avisar otra cosa, y es que yo lloro mucho. No estoy sufriendo un ictus, ni me está dando nada malo, es que soy así. Tenéis que aceptarme como soy, ¿vale? Bueno, Apocalipsis. No sé qué expectativas teníais cuando dijeron que íbamos a hablar del libro de Apocalipsis. Quizás los más morbosos de entre vosotros pensaríais: bueno, os voy a dar la identidad real del rey Felipe VI, si la Unión Europea es la segunda o la tercera bestia, y no van por ahí los tiros. Hace 26 años, en un retiro de Semana Santa de Prosperidad, di Apocalipsis. Y eso ya es raro, que tú no te acuerdas. En Matalascaña. Y tengo las transparencias en la era pre-científica y pre-internet. Tengo las transparencias, que me costaron una pasta, ¿eh? Y esa Semana Santa me acuerdo que dimos Apocalipsis. Hoy vamos a ver 3 charlas, este retiro vamos a ver 3 charlas de Apocalipsis, pero quizás de una perspectiva diferente. Es decir, esencialmente sigo creyendo lo mismo, con matices. Pero quiero hacer una perspectiva más devocional y espiritual, no tanto los detalles que queréis saber. Así que no voy a decepcionaros mucho, espero. Pero sí quiero hablar de 3 temas que hay en Apocalipsis, dividiéndolo en 3 bloques, por 3 grandes temas de Apocalipsis, los cuales es difícil agotar Apocalipsis. Uno es: Jesús pide cuentas a su iglesia, que es lo que vamos a ver hoy, la parte de las cartas, ¿no? En concreto nos vamos a centrar en una, en la carta a Filadelfia. Jesús pide cuentas a la iglesia y además Jesús fortalece a la iglesia ante lo que va a venir. En la segunda charla, Dios mediante, veremos que necesitamos tener una visión renovada de Dios antes de las cosas que van a pasar. Y vamos a ver Apocalipsis 4, la visión de Juan cuando entra en el templo y ve un trono establecido en el cielo, y eso lo ve antes de las cosas que van a pasar, porque Dios está fortaleciendo a Juan antes, y que tenga una perspectiva de la historia de Dios a la luz de la perspectiva de Dios de todo lo que va a pasar. Y en la tercera charla vamos a ver retos que asuma la iglesia, y vamos a ver el poder de la seducción, cómo la iglesia antes, ahora y más adelante va a tener que luchar contra la seducción. Sabéis que el Satanás utiliza 2 armas principalmente. La primera es la mentira y la segunda es la seducción. Y vamos a ver a la ramera de Babilonia, que ya os adelanto que no es Netflix. Muy bien. Y os invito a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice: escribe al ángel en la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras,
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante. Mirad, voy a hacer referencia a algunas cosas que están por internet, pero están muy bien. Hace tiempo escuché una predicación muy interesante, un estudio más bien, sobre la estructura de Apocalipsis. Para mí ha sido una de las cosas más reveladoras que hay. ¿Cuántos habéis escuchado un estudio sobre la estructura de Apocalipsis? Es muy interesante. Creo que era un estudio de José Hutter, a quien en Madrid tenemos el privilegio de tener con nosotros. La estructura de Apocalipsis. Y mirad, según la estructura de Apocalipsis, vemos las cartas que van antes de otras cosas. Jesús se dirige a la iglesia para cuidar a la iglesia y pastorear a la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesús. ¿Quién es el autor de la iglesia? Jesús. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Jesús. ¿Y a quién tenemos que darle cuentas? A Él. Por cierto, ¿Jesús tiene derecho a pedirnos explicaciones? Vaya que sí, vaya que sí. Y aquí Jesús está preparando a la iglesia, examinando a la iglesia. Y a mí esto me recuerda a ese texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y dentro del plan de Dios, antes de que vengan juicios sobre este mundo, Dios va a mandar juicios sobre la iglesia para que se manifiesten los que son suyos, para que el trigo y lo que no es trigo se manifiesten y para que la iglesia sea perfeccionada, limpia y purificada y podamos encontrarnos con el Señor como lo que Dios espera que seamos, una virgen pura y santa, es decir, una iglesia limpia, una iglesia digna de Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que todo lo que estamos sufriendo como iglesia, todo lo que tú estás sufriendo a nivel particular, seguro que si empezamos a hacer una encuesta ahora, ¿alguno de vosotros estáis pasando pruebas? ¿Alguno de vosotros está aquí sentado pero está pensando en algo que le atormenta? Una lucha personal, una pérdida personal. Todo lo que estás experimentando en tu vida, Dios lo está utilizando para perfeccionarte. O dicho de otra manera, Dios no te ha salvado para que no sufras, sino que te ha salvado para que sufriendo puedas ser más semejante a Él. Y esto es lo que está ocurriendo aquí en Apocalipsis capítulo 3 y el otro capítulo donde se habla de las cartas a las iglesias. Dios está corrigiendo, afinando, está haciendo el mantenimiento de la iglesia, nos está preparando. No podemos encontrarnos con el Señor de cualquier manera. Si yo dijera, hermanos, ¿alguno de vosotros estaría dispuesto ya para que el Señor Jesús venga a recogernos en las nubes? Amén, ¿verdad? Yo quiero que venga el Señor. Quiero que venga ya. La pregunta es, ¿en qué condición estás? ¿Estás listo? ¿Tu vida está limpia o todavía hay cosas con las que estás luchando? Luchas internas con el pecado, adicciones, con la frialdad, con un estancamiento espiritual que lleva ya años. El Señor nos quiere poner óptimos y de la misma manera
que una novia, el día de su boda, bueno, el día de su boda y antes, pasa por un proceso... Yo eso no lo sé porque soy hombre. Entonces yo fui a la peluquería, me cortaron el pelo y me puse un traje nuevo y me casé. Pero las mujeres lo llevan bastante peor. O sea, las mujeres que se casan pasan por procesos horrorosos de depilación en zonas que nunca deberían ser depiladas y dolorosísimas y maquillajes y horas de peluquería y de cosas terribles para ponerse guapas para aquel día. Nosotros somos la novia y nosotros estamos experimentando un proceso de embellecimiento porque Dios no te quiere tal cual te convertiste. Pausa dramática. Alguno dirá, hombre, ¿cómo que no? Sí, Dios te ha salvado, sí, yo creo que Dios te ha salvado y te ha justificado y que has sido acepto en el amado. Todo eso lo creo. La pregunta es que Dios quiere perfeccionarte y que Él se encuentre una virgen, una novia limpia, digna de Él. Y todo lo que estamos experimentando es para prepararnos con el encuentro del Señor. Mucho me temo que hemos creado una cultura cristiana de la no responsabilidad. O, dicho de otra manera, una cultura cristiana de clientes. Y esto ocurre mucho, claro, me imagino que en Sevilla estaréis pasando por las mismas cosas que estamos pasando en Madrid. Algunos dirán, míralo, habla como madrileño. Al final es que llevo 20 y tantos años en Madrid, estoy medio madrileño perdido, si no por completo. Pero tú vas a una iglesia y tú vas a la iglesia esperando que la iglesia satisfaga tus expectativas. Porque si no, no es digna de tu presencia. Y si no te gusta el espectáculo, te vas. ¿Por qué hay más iglesias? En el mundo del Nuevo Testamento no era así. En el mundo del Nuevo Testamento había una iglesia por ciudad. Nosotros ya hemos visto en Madrid gente que su iglesia lo iba a poner en disciplina y antes de que su iglesia lo pusiera en disciplina, jaque mate, pido el traslado de iglesia y empezamos de nuevo. A ver, no estoy juzgando a los que habéis cambiado de iglesia porque cada uno tiene motivaciones muy diferentes y situaciones muy diferentes. Lo que quiero decir es que hay una mentalidad consumista que al final nos afecta. Y tú vas a la iglesia esperando que todo esté a tu gusto. Hay una predicación de Eric Bermejo, por cierto, no sé cuántos conocéis Repositorio Evangélico. En el artículo de Edificación Cristiana, doble clic de este número, hablo de esta gente que son unos chavales que han recuperado predicaciones antiguas y las han puesto en YouTube. Se llama Repositorio Evangélico. Y está una predicación que me gusta mucho de Eric Bermejo, que él le dio varios títulos porque la predicó varias veces, pero el título original era Cristianos o Turistas. Cristianos o Turistas. Que luego le llamó ¿qué pasa con nuestro cristianismo? Y él ya lo comentaba, ¿no? Oye, estamos viendo hermanos que vienen a la iglesia a mesa y mantel. Y en un sentido sí, es cierto, tú a la iglesia vienes a disfrutar, a recibir, pero no con mentalidad de cliente, que es muy diferente la mentalidad de cliente. Y esto lo hemos visto en iglesias y en predicadores que hacen mensajes motivacionales más que exposiciones de la palabra. ¿Sabéis lo que digo? Mensajes motivacionales. Mensajes motivacionales que la podría decir un entrenador de fútbol antes de un partido perfectamente, pero que ni es bíblico ni es nada. En el día de hoy declaro bendición sobre tu vida, prosperidad sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta la quinta, sexta, séptima generación. Venga, vámonos arriba, un aplauso, octava, novena. Dice Proverbios, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Esa es la actitud. Lo que está aquí mostrando el Señor es que tú no eres quien le pide cuentas al Señor de qué es lo que hace. Es Dios el que te pide cuentas a ti. Y lo que estamos viendo aquí, en esta carta y en todas las cartas de Apocalipsis, es que Dios nos está pidiendo cuentas. Es más, a veces con nombres y apellidos. Hay unos pocos en esta iglesia que están haciendo estos. Les estoy advirtiendo. Es Dios el que tiene derecho.
Y esto es un poco un síntoma de la enfermedad de nuestra cultura. Yo que trato mucho con jóvenes, a veces recibo una queja muy curiosa de algunos jóvenes. Es que mi padre me limita, mi madre me no sé qué. Dicen que no cierre la puerta de mi cuarto. Y le digo, claro, ¿qué derecho tienen tus padres a pedirte cuentas? Ni que fueran tus padres. Y, claro, es la cultura que tenemos, la cultura de derechos. Yo no sé qué nos ha hecho la cultura que está calando en nosotros. Tus padres tienen derecho a ponerte límites. Hombre, hasta cierta edad, ¿no? Obviamente, si tienes 53 años ya no es el momento. Pero tus padres tienen derecho a ponerte límites. Pues son tus padres. Y Dios tiene derecho a pedirnos cuentas. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues lo que vamos a ver aquí es que Jesús nos anima a la perseverancia y a la fidelidad. A la perseverancia y a la fidelidad. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la corrección, nos llama la atención, pero también por medio de las promesas. Las promesas nos estimulan a la perseverancia y a la fidelidad. Lo repito, en resumen, lo que vamos a ver ahora, bueno, iba a decir hoy porque estoy acostumbrado a predicar los domingos, pero hoy voy a predicar 2 veces, no os confundáis. Lo que vamos a ver ahora es que Jesús nos anima a la perseverancia y a la fidelidad por medio de las promesas. Las promesas de perseverancia y prosperidad. Perseverancia es considerar la vida cristiana como una larga carrera. A veces, depende de nuestro concepto de salvación, podemos pensar en la salvación como un momento determinado de tu vida pasada y a partir de ahí se acabó, ya está todo hecho. Y no, en un sentido sí, fuiste perdonado, amado, aceptado, pero en otro sentido ha empezado un proceso. Lo que decían nuestros maestros de santificación progresiva, de perfeccionamiento espiritual. ¿Quién dice lo que dice a la Iglesia? Versículo 7. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Es interesante. Primero, que tengamos muy presente que esto no lo dice hombre alguno, ni siquiera un apóstol, lo dice el santo. El santo es un título divino. Todos hemos cantado aquello de regocíjate y canta, oh moradora de Sión, y ¿qué dice después? Porque santo es en medio de ti, y ese santo, esto es lo que dice, el santo de Israel, el santo, el verdadero, es Dios, el que tiene la llave de David. Y seguramente esto lo diga por lo que va a decir a continuación, porque esta iglesia tenía problemas con los judaizantes, es decir, los hooligans del judaísmo que estaban volviendo a ponerse de moda. Y esto es cíclico, porque aquí el tema del judaísmo o ahora como le llaman mesianismo, se vuelve a poner de moda. A ver, obviamente el movimiento mesiánico es muy diverso, pero en algunos de sus aspectos, de sus peores aspectos, es tremendamente judaizante. Y le está diciendo, aquí la autoridad no la tiene Moisés. Moisés, Dios lo utilizó, pero el que habla es el santo de Dios. Es Dios mismo, el que tiene la llave de David. Es Jesús. Y le dice, yo conozco tus obras. Madre mía, yo conozco tus obras. ¿Te imaginas que Jesús se te aparece de noche? ¡Qué susto! Y te dice, yo conozco tus obras. Sé muy bien qué haces. A veces pensamos que vivimos de espaldas a Dios. Pero Dios sabe muy bien qué estamos haciendo. ¿En dónde nos estamos metiendo? ¿Cómo vivimos? Yo conozco tus obras. Y no solo cada iglesia está bajo la observación del pastor de la iglesia, sino cada creyente. Yo no sé qué concepto tenemos de salvación, pero hay algo que deberíamos de recuperar, que es la enseñanza del tribunal de Cristo. Es cierto que el creyente no va a ser juzgado por sus pecados, porque esos pecados ya han sido juzgados y condenados en la cruz donde murió Jesús. Y tú has muerto con Cristo, si creíste en Él. Pero hay una enseñanza de la Biblia que habla del tribunal de Cristo, donde cada creyente va a dar cuentas. Efectivamente, no es un tribunal de condenación, sino de
premios y reconocimientos, pero vamos a dar cuentas. No sé cuántos de vosotros trabajáis en la empresa privada, supongo que en la empresa pública también hacen auditorías. Pero no es lo mismo cuando viene tu jefe que cuando tu jefe se va de viaje. Yo lo noto en mi empresa. Yo trabajo en una empresa y todo el mundo se preocupa que cuando la máquina de café esté llena y otras cosas funcionen mejor. El Señor Jesús nos va a pedir cuentas, nos está pidiendo cuentas. Y es su iglesia. Y Él tiene derecho. También ocurre que hay un fenómeno dentro de las iglesias profetizado por el mismo Señor Jesús. Y es que conforme la iglesia va creciendo, se va llenando de ovejas y de cabras, de trigo y de cizaña, es decir, personas que son verdaderamente creyentes y personas que son simpatizantes. Algunos están muy cerca del Señor, pero todavía no le pertenecen al Señor. Algunos están súper a gusto, como aquel joven que decía, yo no soy muy cristiano, pero si me caso con una evangélica, que son las buenas. Y dices tú, pero bueno, amigo, tú estás pescando en un pozo ajeno. Esto no está bien. Algunos han entrado como el que se cuela en el autobús haciendo bulto, ¿no? Hay un grupo de gente que tiene ticket, algunos se han metido entre medio y dicen, y yo entro, y paso por uno más. Aquí la salvación no es una cuestión de grupo. O algunos pertenecen a una gran familia cristiana. Sus padres, sus abuelos eran colportores, sus tatarabuelos eran misioneros, y hay una línea que llega hasta Moisés, Adán. No, tu linaje no sirve de nada, porque al final cada uno tiene que tomar una decisión delante del Señor. La primera es qué vas a hacer con tus pecados y la segunda es qué vas a hacer con Jesús. La salvación es una cuestión individual y yo creo que Dios sacude a su iglesia también para que se manifiesten quién es cada uno. En el versículo 8 dice que Él ha puesto una puerta abierta delante de esa iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mirad, seguramente lo que está diciendo el Señor aquí, y quizá el contexto sea difícil, esta era una iglesia que había sido muy debilitada por las persecuciones. Tenía poca fuerza, poca influencia, no sabemos cómo era su membresía, pero eso no importaba. El aspecto de la iglesia, que fuera una iglesia gigantesca, que tuvieran a 4 ricos que ofrendaban un montón. No, eso a Dios, a Jesús no le importa. Lo que importa es que a pesar de lo debilitados que estaban, eran fieles. Eran fieles, mantenían su lealtad, su fidelidad, su compromiso y su amor por el Señor. Eso era lo importante. Y Jesús les dice una cosa muy interesante. Tienes una puerta abierta. Y ahora me vais a permitir que yo aquí haga un poco de aplicación de este versículo a nuestra situación. Una puerta abierta. Ahora los modernos llaman ventana de oportunidad. Esto en el mundo del marketing también se habla. Una ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad es que tú tienes un tiempo para poner en marcha ciertas acciones que te van a beneficiar. No dejes pasar ese tiempo, porque este es el tiempo. En mi empresa los tiempos de venta son octubre, noviembre y luego febrero, marzo, abril es cuando hacemos todas las ventas. Es nuestra siega. Esto es nuestra puerta abierta, secularmente hablando, claro. Pero toda iglesia tiene una puerta abierta. Y yo me gustaría que como iglesia también hiciéramos una reflexión. ¿Cuáles son vuestras oportunidades como iglesia? Porque igual que Filadelfia tenía una puerta abierta, que Jesús le decía, oye, aprovechad esta oportunidad, esta puerta abierta que yo os estoy dando. ¿Cuál es vuestra? Yo no conozco vuestra situación. Tengo mucha relación con muchos de vosotros, algunos son familia incluso, pero no sé cuáles son vuestras oportunidades como iglesia. ¿Estáis tomando las decisiones que tenéis que tomar como iglesia? ¿Los retos que tenéis que tomar como iglesia? A nivel individual, cada uno de nosotros tenemos un tiempo para cada cosa. Y quizá
sois los jóvenes los que tengáis una ventana mayor de oportunidad. Porque las decisiones que toméis, jóvenes, son esenciales. Van a marcar vuestra vida. Es el efecto mariposa, ¿no?, que habéis visto en películas de ciencia ficción, ¿no?, que una decisión provoca una reacción en cadena que puede hacer de tu vida una vida estéril y sin fruto, o decisiones tomadas muy jóvenes pueden permitirte vivir el resto de tu vida una vida llena del Señor. Por eso es muy, muy importante, jóvenes, cómo vivís. Porque vuestra puerta abierta es mucho más intensa ahora. Yo escuché una vez un comentario de David Burke. Esto fuera de contexto puede hacerlo dejar en mal lugar, pero conocí a David Burke, que es este flemático inglés, que él decía: a mí me gusta predicar a los jóvenes, no a los mayores, porque para vosotros ya no hay esperanza. Contexto, no lo juzguéis. Lo que quería decir es verdad. Yo, con mis 52 años, más o menos mi vida ya está configurada, mis relaciones, mis decisiones. No quiere decir que no haya esperanza para mí. Dios puede cambiar mi vida y puedo corregirme y el Espíritu Santo sigue igual de activo antes que hoy. Pero cuando eres joven, esa ventana de oportunidad es clave. Y la otra cuestión que me parece interesante es el tema del sufrimiento. Esta era una iglesia que había sufrido. Hoy en día el tema del sufrimiento es una cuestión peliaguda. Yo recuerdo hace muchos años, una señora que nos visitaba en la iglesia me hacía una pregunta, y era una pregunta muy seria. Me decía: Julio, conozco a un hombre que es un hombre de Dios. No tengo duda, un hombre de Dios. Pero ha sufrido tanto en su vida que me pregunto, si es un hombre de Dios, ¿por qué ha sufrido tanto? Pausa. Pensad esto. ¿Qué está diciendo esta señora? Lo que está diciendo es, como decían los consoladores de Job, tú no puedes, si tú dices que eres fiel a Dios, ¿por qué estás sufriendo? Porque la gente que sufre no es fiel a Dios. Esta es una mala teología. Dios sí permite el sufrimiento en nuestras vidas. No entendemos muy bien por qué, pero este sufrimiento a veces es la marca de un hijo de Dios. Es cierto que hay algunos que sufren, como dice Pedro, el apóstol Pedro, porque se han buscado, porque han tomado malas decisiones. Pero algunos que, habiendo tomado buenas decisiones, sufren, es un testimonio para los demás y una ocasión de crecimiento. Pablo, en la cárcel, encadenado a un soldado, estaba siendo testimonio. Y os digo una cosa más. El sufrimiento bien vivido no es estéril, no es inútil. El sufrimiento vivido en la voluntad y en obediencia a Dios es fructífero, da vida, bendice a otros y te transforma a semejanza de Jesús. El versículo 10 habla de la paciencia o perseverancia o resistencia. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y esto es aquello que decía al principio, ¿no? Es necesario de que el juicio comience por la casa de Dios. La Iglesia está sufriendo antes de que tenga que sufrir con el mundo en los juicios que van a venir sobre este mundo podrido. Este mundo va a recibir juicios de Dios en forma de sellos, trompetas y copas. El Cordero de Dios, veremos en el capítulo 5, abrirá el libro y desencadenará una serie de juicios sobre este mundo, que podéis leerlos más adelante. Pero antes la Iglesia está siendo preparada. Y mirad, aquí hay una palabra esencial en la vida cristiana: perseverancia. O, como dicen otras traducciones de la Biblia, paciencia. Si yo os pregunto a vosotros, ¿la vida cristiana qué es más? ¿Una maratón o un sprint de 100 metros? Todos vosotros que estáis bien instruidos en la palabra de Dios, me diríais con razón, una maratón. Obviamente, una maratón es una carrera de resistencia. Y aquí la idea es resistencia, perseverancia.
Voy a haceros otra pregunta. Y esta sería una pregunta interesante para que luego en nuestras conversaciones pudiéramos tenerla. ¿Qué es el éxito en la vida cristiana? Pensadlo. ¿Qué consideramos éxito en la vida cristiana? Un cristiano de éxito. Es una pregunta retórica, ¿eh? Oigo los engranajes de vuestro cerebro funcionar mientras os he hecho esta pregunta. Si haces esta pregunta, muchos cristianos te van a decir cosas muy diferentes. Normalmente, para muchos, un cristiano de éxito es, bueno, si eres un cincuentón como yo, te dirán Billy Graham. Está claro, Billy Graham. Claro, ahora los jóvenes no saben quién es Billy Graham, saben que son los cereales Golden Graham, pero Billy Graham no es. Billy Graham, un predicador ahí que el hombre ha llenado estadios. Hoy en día, quizá a otros pensarían en músicos cristianos o en, yo qué sé, gente con ministerios, con éxitos, gente cristiana que ha tenido un éxito en su vida personal, futbolistas cristianos que tienen influencia, que le ponen un micro delante, o influencers cristianos, que los hay, ¿eh? Ahí hay tiktokers que no veas. ¿Qué es el éxito en la vida cristiana? La obediencia. Os voy a dejar la pregunta abierta para que podáis hablar, aunque yo obviamente voy a decirlo ahora. ¿Pablo encadenado en la cárcel, Pablo enfermo, es un ejemplo de éxito? Mientras otros superapóstoles estaban ahí en las iglesias dándose importancia y el pobrecito Pablo abandonado. Yo pienso, si hoy en día tuviéramos a alguien como el apóstol Pablo, ¿lo dejaríamos solo en la cárcel sin llevarle el tupper con la comida? Pablo es un ejemplo de perseverancia. ¿Por qué? Porque no ha perdido la fe. Porque a pesar de sus dificultades no ha perdido la fe. Y esto me lleva al siguiente punto. Mirad, nuestros mayores, todas las iglesias tenemos personas mayores. Nuestros mayores son un ejemplo de éxito en la vida cristiana, porque llevan años en la fe. Una cosa que me preocupa hoy en día es cómo estamos apartando a nuestros mayores de todos los lados. No sé cuántos de vosotros veis películas antiguas. Películas antiguas son muy peculiares, pero una cosa que sale curiosa en las películas antiguas es que sale mucha gente mayor. Michael Bay en Transformers no saca viejos. ¿Por qué? Porque en las películas nuevas no salen gente mayor, los esconden. Si se cruza uno por el rodaje, Michael Bay le dice, quitarme ese viejo, que no venden. Hoy en día a los mayores los quitamos de en medio, en nuestra cultura. Hoy en día, cuando contratan a expertos, a influencers, a la gente jovencísima dando consejos. Claro, alguno piensa, como este mundo cambia tan rápido, los jóvenes entienden mejor los cambios. Ese es un razonamiento correcto. Pero, ¿y qué hay de la experiencia de gente mayor? Hace tiempo le pregunté a Israel Sanz, ¿cuántos conocéis a Israel Sanz? En internet lo está petando, ¿eh? Pues es un predicador de Córdoba muy conocido y lo tuvimos en el retiro de Sonce. Y yo le pregunté, oye, ¿cómo podemos hacer para que en la iglesia un poco conectar con la experiencia de las personas mayores? Sé que vosotros estáis haciendo cosas muy chulas que veo vuestro Facebook. ¿Cómo podemos hacer para conectar? Y él me dijo que habían hecho una cosa muy chula, que era poner al grupo de jóvenes y ponían una sábana con el foco detrás, ¿no? Como los testimonios estos de testigo protegido. Y entonces alguien mayor de la iglesia le hacían preguntas sobre su vida y lo que había aprendido, ¿no? Y luego la gente le preguntaban a los chavales jóvenes, ¿sabéis quién es este? Y los chavales, no, porque normalmente los chavales jóvenes hacen como muchos hacemos en la iglesia, vas y hablas con los que conoces. Claro, después de haber escuchado testimonios alucinantes de pruebas, dificultades, retos, de cosas súper interesantes, quitaban la sábana y todos decían, pero si este hombre lo conozco yo. Y ahora le decían a este hombre mayor, y ahora danos algo de parte de Dios que quisieras decirle tú a los jóvenes a la luz de todo lo que has aprendido en tu vida. Me gustó la experiencia, me pareció muy, 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 muy bonita.
os voy a hacer un paréntesis, os voy a contar una historia. Esto casi que no tiene que ver, pero es una historia que algunos no sabéis ninguno, que no lo saben ni mis cuñados. ¿Os acordáis de Abelino? Los de prosperidad, a los que venían de la parte de prosperidad. Abelino era el típico señor que yo lo conocí viejísimo, y el hombre con su chaqueta y su corbata, día y noche, hicieran 50 grados o lloviera niños de rodillas, como dice mi cuñado, este hermano estaba ahí en la iglesia. Y os recuerdo que había 2 cultos el domingo, mañana y tarde. Y ahí estaba Abelino. Yo le tengo mucho cariño a Abelino porque aunque hablé poco con él, yo empezaba a predicar en esa época y él a mí me daba mucho ánimo. Y para mí aquello era muy especial, porque pues, que viniera alguien como Abelino, tan mayorcito, y te diera ánimo, pues te tocaba la patatita. Cuando murió Abelino, en Edificación Cristiana, creo que alguien de su familia o de la iglesia de Huelva hizo una necrológica, ¿no? Hizo el anuncio con unas palabritas cariñosas, y yo a este hermano de Huelva le mandé una carta. Esta era la época pre-email. Le mandé una carta diciéndole que gracias por la reseña que había escrito del hermano Abelino, que a mí, este hermano, pues le tenía un cariño especial y que me costaba que a muchos jóvenes le tenían mucho cariño. Muchos jóvenes de mi iglesia, pues le teníamos mucho cariño a Abelino. Este hermano no me respondió. No me dijo nada. Pasaron los años. Conozco a una muchacha que se llama María del Mar, que era... Me caso con ella, me voy a Madrid, pasan los años. Y estoy un día en una boda. Y un señor se dirige a mí. ¿Tú eres Julio? ¿Tú eras de prosperidad? ¿Tú conociste a mi padre? Este señor era hijo de Abelino. Bueno, resulta que cuando yo le mandé la carta al hermano de Huelva, que no me respondió, ese hermano hizo copias de esa carta y se la dio a todos los hijos de Abelino. Y resulta que en la familia de Abelino, pues llegó y resulta que Abelino tenía hijos en Madrid. Y entonces la gente que no me conocía en Madrid decían, este es el que quería mucho a Abelino. Ya esto como si tuviera una gran relación con Abelino. Es importante, no solo que los reconozcamos, jóvenes, es importante que os acerquéis a los mayores, porque aquí estamos hablando de perseverancia. Y perseverancia no es un joven que lleva 3 años convertido. A mí me sorprende mucho a los influencers cristianos cuando se ponen a grabar en TikTok y dicen, yo en la vida he aprendido, y digo, pero tío, que tienes 3 años de convertido y tienes 20 años. Eso no es perseverancia. Perseverancia es llegar a los 80 años, a los 90 años, haber pasado las de Caín, haber pasado todo tipo de experiencias y no negar la fe. Y no solo no negar la fe, sino estar firme delante de Dios. Esos son tesoros. Son tesoros para la iglesia. No podemos perdernos eso. Y los vamos a perder. Nosotros en Suances tenemos figuras muy institucionales de Suances como Federico Aparici. Federico Aparici es un hombre muy conocido en toda España. Tremendo ímpetu. Federico Aparici en las reuniones de ancianos era una especie de tren bala japonés que entraba, bum, 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 pero un hombre de Dios. Está mayorcito y está enfermo, orad por él. Y el Señor ha despertado en algunos de nosotros en Suances empezar a grabar audios a todos estos hermanos mayores para como iglesia tenerlos. Porque un día no van a estar entre nosotros, pero esas experiencias son muy valiosas. Y tenemos que orientar nuestro cristianismo, o como diríamos ahora, tenemos que crear una cultura cristiana orientada a la perseverancia y a la resistencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo te preparas para vivir una vida perseverante? Hablamos de perseverancia, hablamos de resistencia. Más o menos podemos decir que es equivalente. Piensa que te vas a hacer una marcha, pero no un día, una rutita de estas que te vienen en los mapas de la aplicación de Android de 7 kilómetros, 10 kilómetros, no. Te vas a marchar 20 días de marcha. 20 días, y ya eres un profesional total de marcha. ¿Qué metes en la mochila? ¿La Nintendo DS o la...? No. En la mochila solo vas a meter lo que necesitas porque vas a estar 20 días
viviendo de lo que sale de esa mochila. Por supuesto, no vas a meter cosas pesadísimas que no valen para nada. Tú vas a pensar muy bien qué metes en la mochila, que sea útil y que no sea un estorbo. Esa es la idea. ¿Qué vas a meter en tu vida cristiana que sea útil y que no sea una carga? Habrá cosas en tu vida que son una carga. Yo sé que en el Señor tenemos mucha libertad, pero algunas relaciones y algunos compromisos son una carga. ¿Te son lícitos? Sí, son lícitos. ¿Es pecado? No, no es pecado. ¿Te convienen? No. No te convienen nada. Son una dificultad, un problema para crecer, un problema para servir, un problema para crecer en el Señor. Y esto es algo... A ver, yo estuve en una secta varios años y lo bueno de la secta, si alguno me saca de contexto y me saca un short en YouTube, diría, Julio dice, lo bueno de las sectas es que te dicen qué tienes que hacer. Todo está regulado. Te dicen esto se hace, esto no se hace. El otro día leía de una secta que hubo en Nueva Inglaterra que te decían, te tienes que atar el cordón derecho del zapato antes que el izquierdo. O sea, te organizaban tu vida para todo. Pero el Evangelio no es así. En el Evangelio no te decimos qué tienes que hacer y los ancianos, ¿estás afeitado hoy? Ahí como una madre, no, ese, lo que llaman en la cultura estadounidense discipulado pesado, le llaman. No, tenemos libertad en el Señor. Pero eres tú el que tienes que tomar una decisión responsable y delante de Dios sobre qué metes en tu mochila para correr una carrera que va a ser muy larga. Una carrera de décadas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o perseverancia o resistencia la carrera que tenemos por delante. Si queremos vivir una vida cristiana de éxito, tenemos que prepararnos para la resistencia y tendremos que tomar decisiones radicales. Cuando digo radicales, son decisiones muy radicales de cortar con cosas que no nos convienen. Se me viene a la cabeza el texto de Mateo 11:12, ¿no? Un texto que a mí me ha resultado muy sorprendente, cuando dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esto dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera del 60 dice, y los violentos lo arrebatan. Y dices tú, ¿esto qué es una apología de la violencia en la Biblia? Esto tiene que ver con carácter. Para ser cristiano de verdad tienes que tener un fuerte carácter. Yo sé que un fuerte carácter suena a mal genio en la cultura española. No, un fuerte carácter tiene que ser saber muy bien lo que crees y estar muy firme en lo que crees. Porque desde el minuto 1 en el que crees en nuestro Señor Jesucristo, vas a recibir presiones. Yo creo que los jóvenes de hoy son nuestros nuevos héroes en la fe, porque las presiones que estáis sufriendo son monumentales. Por lo tanto, ser cristiano no es para blandengues. A veces creen que los cristianos, como somos buenas personas, pues somos medio tontos, ¿no? Ay, mira qué bueno es, no sé qué. En los trabajos pasa, ¿no? Intentan tocarnos las narices, engañarnos, aprovecharse. No. Tú puedes tener buen carácter, ser manso, intentar... Pero ser cristiano tiene que ver con carácter y determinación. Y tú tienes que ser de acero, titanio, adamantium o lo que tú quieras, añádele el material Marvel que quieras. Tú tienes que ser hiper mega duro porque vas a recibir presiones. Presiones para desplazarte. Y aquí el llamamiento, dice Apocalipsis, es retén lo que tienes. Alguien que se prepara para una maratón, se prepara, todas las decisiones que toma están orientadas a su objetivo. Y aquí pasa lo mismo. Todas las decisiones que tomes en tu vida tienen que estar orientadas a un objetivo. Y si ese objetivo es la perseverancia, implica con librarte de cosas que son un rastre. Retén lo que tienes. Nuestra cultura está enferma de ocio indolente. Y esto es un problema que tenemos hoy.
Allá en los felices 80, mi posesión más preciada era un radiocassette de doble pletina. Nostálgicos del mundo, uníos. Un cassette de doble pletina significaba que metías una cinta de cassette y otra y podías hacer copia exacta, bastante. Y tu pedazo de radio FM, eso era mi tesoro. Esto hoy en día suena chino. ¿A quién escucha la radio FM? ¿Los taxistas? ¿El conductor de la Tucson? ¿Quién escucha la radio? Bueno, el ocio que teníamos era muy poquito, pero aún así perdíamos el tiempo. Hoy en día, en este aparatito que tenemos aquí, tenemos todo. Tenemos un videoclub, ríete de un videoclub de los 80. Aquí hay mucho más. Música, toda. Tontería, ni te digo. Todas las que quieres, tonterías, vídeos de gatitos, gente cayéndose, bromas tontas, gente tomándose cucharadas de canela y asfixiándose. Todo lo que quieras. Y se te van las horas, y los días, y la vida. El otro día leí un chiste en internet, un chiste de estas caricaturas, de que llega un cristiano delante de San Pedro y al estilo islámico, porque son cristianos, pesan sus obras. Y resulta que este tío no pesa. Sus obras buenas y sus pesan mal, no pesan nada. Y le dice un ángel a San Pedro, ¿pero esto cómo es? Y responde San Pedro, Netflix. Este tío no ha hecho nada, ni bueno ni malo. Ha estado quieto ahí, viendo Netflix, horas y horas, y temporadas, venga temporada, segunda, tercera, ahora la precuela, ahora la poscuela, ahora el universo paralelo, ahora el what if. ¿Qué pasaría si? Te peta la cabeza. Ni obras buenas ni malas. Nuestra cultura está enferma de ocio. Cuando Israel cayó por dos cosas. Por la abundancia de pan y de ociosidad. Y yo pienso, madre mía, pero si eso nos describe a nosotros. Abundancia de pan y de ociosidad. Nuestra cultura está enferma de entretenimiento. Y el entretenimiento es un sustituto del gozo verdadero. El entretenimiento, o sea, yo pienso, si Satanás pudiera inventarse algo para que tu tiempo pase rápido, y te mueras sin Cristo, lo haría y lo ha hecho. Se llama entretenimiento. No es único de nuestra cultura, esto ya existía. Pero el entretenimiento mata tu alma. Y estoy diciendo que es pecado ser... No, no es pecado, yo estoy suscrito a Netflix. El problema es cuando el entretenimiento es tu fuente de gozo. Cuando tú llegas a tu casa harto de un día horrible y en lo único que piensas es en sentarte y entretenerte. Como cristianos deberíamos de pensar que nuestro descanso es el Señor y que nuestro reposo real es Él. Y buscarle a Él y tener encuentros con Él no tiene que haber sustituto de eso. Esto no es una secta. Ahora vosotros tomáis vuestras decisiones, pero tenemos que entrenarnos para la resistencia. Y el ocio es enemigo del carácter. El ocio es enemigo del carácter. Al que venciere, dice el versículo 12, y aquí el Señor nos da promesas. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¡Wow! Esto es maravilloso. Se me escapa todo. Todo lo que hay aquí se me escapa. ¿De qué está hablando ahí? Yo creo que está ahí hablando de promesas que estimulan a la perseverancia y al gozo. Decía C.S. Lewis en su biografía que vivir en un internado inglés, no me imagino lo que tiene que ser un internado inglés, le preparó para la vida cristiana. Decía, eran 9 meses de tormento esperando la llegada del verano. Dice, aquello me preparó para la vida cristiana, por eso yo creo que él le llama a Aslan el rey del verano. Dice, y el primer día de vacaciones. ¡Oh, qué maravilla! Dice, eso es la vida cristiana. Es esperanza. ¿Sabéis cuál es una señal de un falso cristiano? Él no espera nada mejor. Él solo espera lo bueno aquí y ahora.
Y él teme perder el aquí y ahora. Se parece mucho a la mujer de Lot, porque todo lo que desea está aquí. Pero el verdadero cristiano, aunque esté disfrutando de muchas cosas buenas en este mundo que el Señor nos ha dado, que vienen de Él espera cosas mejores. Y esa esperanza te incentiva a vivir una vida santa, a vivir en esas promesas. Antes os he hecho una pregunta. ¿Cuál es la definición de éxito en la vida cristiana? Pregunta para que luego tengamos conversaciones de sobremesa y demás. La segunda pregunta que os hago, también para reflexionar, es ¿por qué el Señor nos da promesas? Pregunta retórica, que significa no tenéis que responderla ahora. ¿Por qué Dios ha querido darnos promesas? La respuesta es clara, para estimularnos. John Piper, en todo lo que él ha desarrollado sobre hedonismo cristiano, muy interesante todo lo que Piper enseña, dice que nuestro gozo en el Señor no es un gozo estoico, que nos gusta el sufrimiento. ¡Ay, qué bien! ¿Cuánto estoy sufriendo? ¡Ay, dame más, Señor! No, hay que ser necio para pensar así. Nuestro gozo cristiano es que esperamos algo mejor, mucho mejor. Y el mayor honor de un creyente real es servicio, que el servicio no cambie. A muchos de los verdaderos creyentes, ¿qué aman? Aman servir al Señor. Bueno, quiere decir mucho, todo verdadero creyente, su gozo es servir al Señor. Mira, en Suances tenemos una figura que hay en todas las iglesias, que es la típica hermanita mayor, Dios la bendiga, que limpia y deja preparar la Santa Cena. A lo mejor aquí es un jovencito, pero en Suances es una señorina con más años que Matusalén. Y su gloria y su gozo es preparar el pan y el vino. Como le sugieras, llegue un anciano bien intencionado pensando, ay, pobre la hermana fulanita, con lo mayor que está, vamos a quitarle ese ministerio, la matas, te la cargas. ¿Por qué? Porque esa señora está feliz. Eso es su gozo, servir al Señor. Y si sirve al Señor, teniendo su mantelito que se lo lleva a su casa para que esté limpio, y sus copitas relucientes, y su bollito, su pan ahí preparado, esa es su alegría. Y lo que el Señor nos promete aquí es más servicio. El cielo no es un geriátrico de señores aburridos con la babica cayendo ahí. Algunos habéis creído el cuento ese, es mentira. El cielo es un lugar de servicio. ¿Qué servicio? Dios pondrá para nosotros cosas. Y si tu gloria y tu gozo aquí es servir al Señor, en lo que sea, Dios te promete seguir sirviendo en el reino, o como diría mi querido Eri Bermejo, en la administración de Dios, que es el reino. Dios no tiene un geriátrico, tiene un reino, una administración, donde podremos servirle. En las preguntas que hacemos para el bautismo, a los candidatos que se van a bautizar, siempre les preguntamos, ¿tú por qué quieres bautizarte? Hay un señor, que no voy a decir el nombre, pues lo estoy grabando, un hombre joven, un tío de 30 años, que yo le pregunté eso. Este es un hombre joven que conocía al Señor con 30 años. Una vida complicada. Cuando digo una vida complicada, quiero decir temas familiares difíciles, pero este hombre conoció a Jesús. Y lo primero que quiso fue servirle. Entonces, cuando yo le pregunté, ¿y tú por qué te quieres bautizar? Hay gente que sabe lo que cree, pero no sabe muy bien cómo explicarlo. Y él dijo, no sé muy bien por qué. Yo entiendo que al bautizarme estoy más unido al Señor, Y eso es lo que yo quiero, estar más unido al Señor. Y se bautizó. Ahora está sirviendo en el mantenimiento. Nos tiene el local de Suances como un pincel. Cada vez que hay gotera, ahí está el tío con el andamio. No sé si conocéis antes, que tengo unos techos de matarse. Van unos andamios de matarse que digo, madre mía, vas a ir al cielo antes de lo que te crees. Y ahí está el hombre aislando, impermeabilizando con todo. Ese es su gozo. ¿Vosotros creéis que en el cielo el Señor le va a decir, siéntate y descansa? No, ya has trabajado mucho, ahora siéntate, vas a ver Netflix. Si su gozo era servir al Señor, Él va a tener más oportunidades, muchas más, algunas responsabilidades que ni te imaginas.
Porque el que es fiel en lo poco aquí, Dios le va a dar más. Más. El que no es creyente no entiende esto. Pero el creyente dice, amén. Yo es lo que quiero. Es lo que anhelamos. Nuestro mayor honor, y aquí fijaros de lo que está hablando, a mi entender, corregidme los eruditos que hay aquí de la palabra, el mayor honor en Israel era el sacerdocio. El sacerdocio y el levirato estaban solo a personas muy específicas que tenían antepasados muy honorables que en los momentos críticos se habían decantado por el Señor. No todos podían ser sacerdotes. Eso era una gloria, un honor. Y lo que está diciendo aquí el versículo 12 es, yo tengo para vosotros sacerdocio. Vuestra identidad, el nombre de Dios, vuestra identidad aún más íntima, aún más íntima. Y me parece muy interesante lo que dice el versículo 12, porque aquí habla de servir en el templo de Dios. Y claro, nosotros que no entendemos las metáforas, pues tenemos un problema con las metáforas. Cuando llegamos al capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, ahí dice, y en la Nueva Jerusalén no habrá templo, porque el Cordero es el templo. Y Él estará presente en todos lados. No habrá templo porque todo será suyo. Porque de alguna forma que no nos imaginamos, la presencia de Dios estará tan presente en ese reino que no habrá templo. Y ahí, en esa nueva administración, ahí estaremos sirviéndole. ¿Cuál es la medida del éxito cristiano? ¿Por qué Dios nos ha dado las promesas? Hermanos, honrémosle con nuestra perseverancia y tomemos decisiones críticas para prepararnos para esta carrera que tiene un final tan gozoso. Que el Señor os bendiga. Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has salvado con un propósito. Y qué alegría, Señor, saber que tú quieres que nosotros que no somos más que pecadores, tú quieres que te sirvamos para ti. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a identificar con qué podemos servirte y ayúdanos, Señor, también en este tiempo de retiro, si tenemos que tomar decisiones difíciles, que las tomemos, Padre. Si tenemos que cortar con aquello que nos estorba, háblanos, Señor, háblanos en este retiro. Ayúdanos a tomar una decisión para servirte fiel y perseverantemente. Gracias por nuestros mayores que nos precedieron y que están entre nosotros también. Ayúdanos a honrarte, Señor, y a tomar conciencia de lo que es la vida cristiana, no desde una perspectiva mundana, sino desde tu perspectiva, Padre. Bendícenos a lo largo de todo este retiro, Padre. Bendice nuestras conversaciones. Guíalas, Señor, en el nombre de Jesús.